echaba las frutas cítricas porque estaban maduras. No digo que se vendieran a precio de verdulería, pero que se regalaran a los obreros. Y la leche del tambo, porque teníamos 3 vaquitas y un torito, la leche excedente que se tenía para que el establecimiento tuviera el desayuno de los empleados y qué sé yo, la materia prima propia para su comida, tuviera también al mismo tiempo la posibilidad de brindarse. Eso era el tipo de transferencia que yo veía como realmente productiva. Porque una vez que a la gente le aprecie la gente ese servicio, es un amigo para toda la vida. Se me ocurre, ¿no? A lo mejor pienso pavada. Sí, porque sea obra de la casualidad o del espíritu muy permeable que uno tiene cuando es estudiante. En las mismas palabras de Cross, que dictó una serie de conferencias en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires para la Cátedra de Cultivos Industriales, le llamó a la caña el monocultivo de la caña de azúcar. Y cuando uno escucha bien eso del monocultivo, y uno sabe bien lo que biológicamente significa un monocultivo para el ambiente, donde causa transformaciones nada positivas en el suelo, en el conjunto de plagas, etc. Ya me había, o nos había, porque no fue una cosa mía. Cuando venían conferencistas importantes, y creo fue uno muy importante y muy enunciado, solíamos hacer los estudiantes en el centro de estudiantes un pequeño ping-pong con respecto a qué significaba, cuál era el extracto útil de esto que se nos decía. Y esto apareció allí, así que alguna preidea traía por las palabras que creo que eran muy medidas de Cross. No dijo por casualidad el monocultivo de la caña de azúcar, lo dijo con todas sus letras. Internamente en la estación, no, ningún cambio fundamental, porque aprecié que el verdadero aporte invalorable que hicieron las anteriores autoridades fue la manera en que sistematizó el terreno. Primero, esta es una foto de la época en que quedaban sistematizados los lotes de 50 por 50. Y en esa sistematización se observa que no solo hay el caña de azúcar, sino en el fondo hay un monte forestal. Más adelante había un conjunto de plantas herbáceas, había un sector de pastizales. Todo eso lo han resuelto en base a un estudio previo inteligente y además como una necesidad, porque en los forestales se establecieron en un bajo que tenía ese terreno, que debía ser un antiguo curso de agua que había por los escurrimientos naturales de la zona. Y allí puso la estación experimental primaria un grupo de variedades muy bien seleccionadas de eucaliptos, plantas de una resistencia tremenda a malas condiciones de suelo, a mal drenaje, etcétera, etcétera. Y un poco más adelante, en ubicación un poco más elevada, puso una parcela de araucarias, Araucaria brasilensis, la araucaria de Brasil, no la araucaria araucana de la Patagonia, ¿no? Que también tenía sus puntos de interés para Tucumán.
O sea que donde yo ponía mi vista, llegaba a la conclusión que esa había sido una buena elección. Y que lejos de modificar algo, había que afirmarlo. Las bases tecnológicas para definir bien los caracteres de esa enfermedad infecciosa que ataca al sistema radicular, causándole la podredumbre a las raicillas. No hay forma de llegar con curaciones en la copa, ni con descalce de raíces, ni con ningún otro procedimiento, a algo que sea efectivo para curarla. Y esa fue obra de Schulz, una obra muy inteligente de Schulz. El acercar un conjunto de portainjertos que fueran de suficiente resistencia natural al avance de esa plaga. Porque la plaga se manifestaba, ¿digo bien? La enfermedad se manifestaba de una manera muy especial. Se manifestaba en algunas combinaciones de injerto y copa en forma más virulenta que en otras. Y en esa diferencia surgió que la combinación naranjo-agrio, porque la enfermedad fue de la combinación naranjo dulce, pie de agrio. Pero en el limonero, la combinación limonero, pie de agrio, no se manifestaba. O se manifestaba así con caracteres muy suaves que la planta lo toleraba bien y hasta lo dominaba. La planta seguía viviendo. Entonces, los ensayos de Schulz habían indicado que en los nuevos portainjertos, y él había traído semillas y había multiplicado en los primeros viveros en la estación experimental, los primeros portainjertos para distribuir, pero allá vino una distribución muy selectiva, a vos sí, porque sí, a vos no, porque no. Esa cosa que uno hace siempre cuando le escasea algo. Si a mí me escasea algo, no puedo ser generoso. Entonces, él sería de acuerdo al conocimiento de los productores, le iban a aprovechar bien ese material, sí o no. Yo pensé para mí que en esto no se podía resolver el asunto con un criterio de generosidad. Había que resolverlo con un criterio de generalidad a todo aquel que documentara la necesidad. Tiene una quinta, está fundida y quiere poner otra. Entonces tenemos la obligación de tener lo otro que le recomendamos en la cantidad suficiente. En la estación no se podía porque la tierra de la estación era limitada. Además, el trabajo era muy heterogéneo y no se le podía pedir al personal más trabajo. Porque, entre paréntesis, el personal obrero de la estación experimental tenía que tener muy buena cintura y tenía que tener, me cuesta un poco decirlo, de verdad, hasta sumisión para hacer la tarea lo más exactamente a lo que le dijeran, sin decir ni pío, en el tiempo más rápido posible. Bueno, lo cierto es que en la estación experimental no podíamos y gestionamos de la provincia el permiso para el uso de una parcela grande, fértil y muy buena para la citricultura de vivero en la Florida, el poder hacer el vivero que fuera suficiente. Pero para que allí marcharan las cosas, tengo que mencionarle otro nombre, que este nombre está muy cerca, porque ya no existe, de mis sentimientos. Y también está cerca de mi agradecimiento. Me refiero a Humberto Ramallo.
Humberto Aramayo es el hombre que yo designé, Aramayo. Usted se va a ir todos los días hasta la Florida y usted va a dar las instrucciones para que los almácigos se siembren así, así, asado, para que cuando estén en este tamaño o en este otro se haga el trasplante, y que para cuando tengan el grosor en los tallos que usted sabe que deben tener, usted traiga las yemas de la estación experimental y lo haga injertar. Y Aramayo cumplió como si fuera un santo. Eso se entiende que esa... Ya había habido agricultores que previsores habían comprado unas pocas plantas del vivero de la estación experimental que producía plantas injertadas en números reducidos, pero para que no se fuera el productor que quería conocerla con las manos vacías. A esos productores que fueron los adelantados y los que creyeron en la palabra técnica, porque fue esa lucha entre los que creyeron y los que no creyeron. Los que creyeron se encargaron de seguir muy de cerca el proceso a través de lo que veían en las pocas plantitas que habían comprado y las seguían en su evolución. Esas no tenían ningún signo de tristeza. Entonces creyeron. Y entonces fueron los primeros que dijeron, con el desastre que va a venir a Tucumán porque la vieja citricultura va a desaparecer, yo quiero poner una quinta nueva de acuerdo a las normas de lo que dice la estación experimental. Y allí nació, primero en uno, después en otro, con varios episodios en el medio, ¿no? Porque Tucumán, dentro de sus bellezas y sus bondades, tiene también algunas cosas muy urticantes y un poco amargas. En algunos medios, y no pocos, se había comentado que yo tenía un vivero particular, enorme, y que el asunto era un negocio mío, para que en el cambio yo vendiera las plantas como quien vende pan caliente y me ganara una buena suma de peso. No sabían que el vivero grande existía, pero era un vivero oficial, fiscalizado, controlado, que se sabía muy bien para qué se criaban y qué rol iban a crear. Bueno, pese a todos esos condimentos amargos, la gente encontró el argumento para creer desde el fondo de su pensamiento y realizó el cambio. De todo, menos el limonero, que resultó por obra de Dios resistente a la enfermedad. ¿Se da cuenta? De allí los productores de limón ganaron bastante plata, porque el citrus de Tucumán se fue acabando. En cambio, el limonero seguía en pie firme, y en los mercados lo que se hablaba era del limón de Tucumán, y bueno, y los que tenían limón y lo defendieron y lo continuaron, tuvieron unos años muy buenos de mercado también. Fíjese cómo inciden, ¿no?, los factores aleatorios. Sí, no, yo la tengo en el fondo de mi corazón y muy frecuentemente en mis pensamientos. Y en ese vicio, porque a veces el pensar es un vicio. Pienso que si yo estuviera vinculado a la estación experimental, hacerla más atractiva, más creíble, porque hay muchas cosas que se le dicen en las publicaciones que el productor no entiende, más creíble y más querible. Esto se logra en base a una amalgama de lo que
cada uno de los que está dentro de la estación experimental hace y cómo lo hace, pero además lo que en conjunto se produce. Yo me impacté mucho al llegar por primera vez a la estación experimental, porque dije, caráspita, esto es más lindo que un jardín público. Era un camino florido, pero de un esplendor de colores que no lo puedo narrar. Y esa maravilla lo hacía un señor muy modesto. Parece que yo estoy impulsado hoy a hacer mención de gente de una particularidad singular. Allí había un señor ovejero. Ovejero era un jardinero de vocación. Contaba con un invernáculo para reproducir los plantines. Él partía de semilla, pero sabía mes a mes lo que trasplantaba, de qué color iba a ser la flor y al lado de cuál la iba a poner y qué dibujo le iba a hacer para tener el contraste visual que realmente gustara. De manera que con ese material de entrada se ejerce un efecto de seducción que hay que ser muy insensible para no captarlo. Y hay varias cosas más de ese tipo que las pondría en juego, porque en la vida hay que saber llegar. Y no hay ningún manual que lo diga. Cada uno tiene que establecer las normas que la experiencia le ha mostrado para saber cómo llegar. Y la estación experimental tiene que llegar más a las autoridades constituidas, porque de ellas emana el presupuesto. Pero es una cosa es pelear por un presupuesto en que pida recursos para el laboratorio de zoología, porque la reproducción del bicho bla 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 va a ser muy útil para la sanidad de la provincia, etcétera, etcétera. Y otra cosa es contar la historia de por qué esto que la misma naturaleza ha indicado puede hacer con el tiempo de Tucumán el jardín natural que la poesía machaca y recuerda, pero que nosotros lo tratamos a patadas.